Pero esperaos porque no solamente fue Qatar quien intentó convencer a Mbappé precisamente de que se viniera para su equipo, sino que hubo otro muy conocido, una persona muy conocida por todos vosotros, que fue ni más ni menos que Pep Guardiola, y este sí que lo desvela el equipo, quien en definitiva intentó que Kylian Mbappé viniera a su equipo al Manchester City cuando aún estaba en el Mónaco, hasta el punto de decirle: tú vas a ser mi primer fichaje, cosa que ha sorprendido a propios extraños. Como digo, esta es información del equipo que me he traído de Defensa Central, con toda la cortesía de la publicación de la página web, precisamente porque lo traslada o lo traduce, perdón. Decía: el primer jugador que viene eres tú. Esas fueron las palabras de Guardiola a Kylian Mbappé, precisamente en un momento en el que el jugador estaba a punto de dar el salto ya a un gran club. Estamos hablando del año 2017, en el que el jugador finalmente terminó militando en las filas del Paris Saint-Germain. Pero para entonces era un jugador ya muy querido, no solamente por el Real Madrid, como veis, sino también por Guardiola, por el PSG y por muchos otros equipos que vieron una grandísima oportunidad, y un jugador que en definitiva estaba creciendo como la espuma y que tenía toda la pinta de convertirse en jugador importante del equipo, pero que finalmente no terminó ocurriendo. Así que bueno, pues a partir de ahí es cuestión de ver cómo efectivamente el jugador ha evolucionado. Lógicamente Guardiola ya ahí se quedó con las ganas. Ahora tiene lógicamente a Erling Haaland, que también es un gran jugador. Él también ha creado un grandísimo proyecto en el Manchester City, al margen de solamente individualizar en Erling Haaland. Estamos hablando de Bernardo Silva, estamos hablando del Kun Agüero cuando le tuvo, de De Bruyne y de otros muchos jugadores que lógicamente puede tener, que por cierto vamos a ver qué pasa con Rodrigo, porque yo no tengo todas conmigo de que efectivamente el drama o el culebrón haya terminado, ¿vale? Así que bueno, pues en definitiva ahí estaba la noticia curiosa del día, en la que nos relataban cómo Guardiola intentó fichar a Mbappé incluso al mismo tiempo que el Real Madrid, hasta el punto de decirle: tú vas a ser mi primer fichaje. La verdad es que fue bastante descarado y estaba bastante seguro de poder conseguirlo, pero no lo pudo. Luego, por cierto, os he recogido unas declaraciones de un tal chef que se llama, de un chef, no sé si era un chef de Mbappé o algo parecido, pero es un tipo que ayer habló precisamente me parece que fue en L'Equipe, ¿vale? Y desvela una conversación bastante interesante de todo lo que estuvieron intentando hacer, ni más ni menos que los cataríes, para que Mbappé no fichara, y esto fue en febrero de 2024, para que no fichara por el Real Madrid. O sea, no estaba ni mucho menos yendo de broma cuando nos decían las informaciones que llegaban de París, diciendo: cuidado que ellos van a intentar quedarse a Kylian Mbappé. Veréis, resulta que a inicios de febrero de 2024, esto es, lo ha traducido Defensa Central, desvelan que el emir de Qatar y toda su cúpula en Francia buscaron un paso más. El chef Alain Ducasse relata: para la línea roja se dieron reuniones secretas para evitar que Mbappé aceptase poner rumbo al Real Madrid. Él está a mi derecha, es muy amable, agradable. Rápidamente entendí que era una cena de cabildeo, tratar de mantener a Kylian Mbappé en el PSG. Varias personas intentaron convencerlo, pero su decisión fue tomada. Nada cambiaría su decisión. Cuentan Alain Ducasse sobre lo ocurrido en aquel mes de febrero por la capital francesa. Ya todo estaba prácticamente cerrado con los blancos. O sea que en definitiva no iba a haber cambio de rumbo, pero cuando te das cuenta de lo cerca que ha estado, pues lógicamente dices: hostias, que realmente hemos estado a punto, no digo a punto de perderle, porque si él estaba convencido yo creo que no hubiera habido problema, pero sí que estos tipos han estado intentando maniobrar hasta el último momento contra el Real Madrid, para que veáis lo peligrosos que eran y que en definitiva podían hacer, desde luego, podían causarnos algún tipo de problema en el fichaje del jugador, pero que afortunadamente no se ha dado, y al final el jugador ha podido venir con nosotros y va a estar y va a formar parte de nuestra plantilla, y lógicamente estamos ya deseando de que llegue ese día, a pesar de que todavía, por desgracia, todavía queda un mes para que eso ocurra. Luego, además, otra noticia que saltaba ayer y que venía un poco al hilo de lo que os estuve comentando, precisamente de que Jorge Méndez, me había llegado la información de que había estado en Madrid. Pues dejadme que os diga que algo tiene que haber habido con el equipo blanco. A mí no me lo habían confirmado, me comentaron algo de otro equipo, pero también es cierto que, bueno, puesto que él, Jorge Méndez, es el agente de Neri Lloro, parece difícil no pensar que también se vio con gente del Real Madrid, y que parece que el equipo blanco por fin lanzó su primera oferta en el día de ayer por 50 millones de euros, ¿vale? 50 millones de euros es lo que el Real Madrid habría ofrecido, ni más ni menos, al Lille por Neri Lloro, y ahora estaría a la espera precisamente de saber si efectivamente el jugador finalmente
bueno, el jugador no, perdón, el club aceptará o no aceptará. El jugador, de hecho, parece que de hecho ha aceptado todo. El jugador quiere venir al Real Madrid. Es verdad que Fabrice Hawkins decía que el Real Madrid, de hecho, está liderando la carrera por él y que en definitiva no debería haber problema si efectivamente el Lille no pone problemas ni barreras estúpidas que yo creo que irían un poco en perjuicio única y exclusivamente del jugador, porque claro, al final el club se quedaría con la pasta y bueno, pues al final eso no mola, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que si efectivamente el jugador juega o quiere jugar donde quiere, que es el Real Madrid, no creo que al final el Lille le vaya a hacer la puñeta y le vaya a complicar la existencia mandándole, yo que sé, pues diciendo, no, pues ahora vamos a aceptar la oferta del PSG, la del Liverpool o la del United, que también están ahí y que ofrecen incluso más dinero. Yo creo que eso sería muy feo por su parte. Si el jugador efectivamente quiere venir al Real Madrid, estoy casi convencido de que al final lo va a conseguir, pero claro, hay que esperar, ¿vale? Todo esto lleva un proceso. Lógicamente el trabajo gordo ya se ha hecho con el jugador, con el representante. El jugador ya ha rechazado cualquier otro tipo de oferta, o sea que no penséis que va a cambiar la historia. Y bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy confiado y muy convencido de que al final Lenny Yoro le vamos a ver. Hay un acelerón final. Si Jorge Méndez ha estado aquí es porque seguramente venía a hacer algo con él, es porque seguramente venía a cerrar algo con el Real Madrid. También es verdad que tiene a Lunin y tiene más cosas y más intereses. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Luego otra cosa que también dijo Mbappé en esa rueda de prensa y que merece mucho la pena destacar, porque es aplicable, lo dijo en el contexto de Francia, pero es aplicable también al Real Madrid para que veáis la buena voluntad del jugador, que yo creo que si le corrigen un poco el tema de la política, que yo creo que ahí no se ha dado cuenta, ha metido la pata, bueno, es muy joven, si es que son chavales, a ver, tiene 25 años, también es verdad que no es de los más jóvenes, pero yo creo honestamente que en cuanto les digan un poco y le hagan ver lo que hay, yo creo que tampoco se va a volver loco, ¿vale? Le preguntaban por el tema de la posición, dónde debería jugar, dónde él querría jugar, y esto es lo que decía. Question sur ton rôle. Ce que Didier attend de toi sur cette compétition, que ce soit devant, que ce soit à gauche, dézonner un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'attend le coach? Et dernière petite chose sur les JO, on est à un mois, Thierry Henry arrête pas de se prendre des refus à droite à gauche, est-ce que tu... Básicamente el tema de dónde iba a jugar, ¿vale? Esta es la pregunta resumida. Officiellement que toi tu participeras pas aux JO ou si tu y participeras. Merci. Sur mon rôle, j'ai eu une discussion avec le coach quand je suis arrivé à la sélection. On a discuté, il voulait me voir pour parler de tactique et il m'a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition, qu'il fallait que je me tienne prêt. Je lui ai dit que dans ma carrière j'ai joué 3 postes de devant et que Vale, bueno, como lo dice en francés, para no aburriros mucho, lo que vamos a hacer aquí es, como nos lo ha resumido bien el señor Nanillo, decía, estoy preparado para jugar donde me ponga el entrenador. Mientras no esté en el banquillo me adaptaré. O sea que en realidad es un tipo que, como veis, te puede o se te puede mover por todo el frente de ataque y realmente tampoco necesitas una posición específica para sacar lo mejor de él. O sea, yo creo, por ejemplo, Vini en ese aspecto sí que es un tío más pegado al extremo izquierdo y que le va a costar más, pero en definitiva Mbappé yo creo que es un jugador mucho más flexible y que en definitiva puede ayudar mucho por otros lados del ataque, ¿vale? O sea que además se puede intercambiar con el propio Vini, que también a veces es verdad que ha venido jugando un poquito más hacia el centro. O sea que yo creo que tampoco hay que preocuparse por esto y que en definitiva el Real Madrid lo tiene todo controlado siempre y cuando el jugador esté dispuesto también a, bueno, pues estar dispuesto a jugar en diferentes posiciones, que eso también lógicamente al final del día cuenta. Bueno, ¿qué pasa, majos? Muy bienvenidos. Hoy volvemos a empezar otra semana, volvemos a empezar otro directaco de esos que comienzan a la 1:30 hablando de fitness, hablando de inglés y sobre todo hablando del Real Madrid, porque hoy hay mucho que debatir. Vamos a tener a Tomás González Martín, seguramente habrá algún otro invitado por ahí interesante, porque hoy hay que hablar del equipo y además, no voy a decir en malos términos, pero sí de alguna manera de un tema que ha dado y va a dar lugar a bastantes comentarios, discusiones, opiniones encontradas probablemente al respecto de varios temas, ¿vale? Sabéis que ayer, bueno, pues el señor Kylian Mbappé comparecía en rueda de prensa y además de referirse a nosotros ya como su club, lo cual alegró mucho al madridismo, y lo cierto es que en líneas generales la gente se sintió muy contenta con la referencia. Lo cierto es que luego pues no terminó de apañarlo con una metida de pata, en mi opinión, con el tema de la política, ¿vale? Se metió en un tema político que sabéis que es una cosa que, bueno, cuando fichas por el Madrid pues no está muy bien visto andar hablando de ciertos temas que ni proceden ni tocan. Además, con todo el criterio del mundo, porque dejadme que os haga una pequeña reflexión. Kylian Mbappé es un jugador al que todos queremos. Es un jugador que indudablemente es, si no el mejor, uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Pero es un jugador de fútbol, no más allá. El problema es que este jugador de fútbol arrastra a las masas.
Y el problema es que cuando ya haces un llamamiento directo, porque otra cosa es que tú hayas dejado caer o entender o te hayan pillado pues en un acto de un partido u otro partido, y bueno, pues indirectamente tu gente va a votar por ese partido solo porque votas tú, que es básicamente la máxima expresión de no tener criterio. Pero cuando tú ya haces un llamamiento, déjame que os diga una cosa, esto es como cuando los actores de Hollywood y actores en general se meten en temas políticos. A ver, Mbappé es un gran jugador de fútbol, si no el mejor, uno de los mejores, pero ni es premio Nobel de política, ni de economía, ni es geopolítico, ni es experto en absolutamente nada. Es un tipo que le da patadas a un balón, punto, ¿vale? Hasta donde sabemos. Entonces yo creo que tener en cuenta la opinión de esta gente es prácticamente irrelevante. Es como la de tener la de mi vecino Pepe del Quinto. O sea, realmente es pues básicamente como no tener nada. Entonces yo personalmente creo que el Real Madrid hace muy bien en intentar mantener a los jugadores al margen de todo este tipo de mierdas, y creo que efectivamente es algo que a Florentino no le va a gustar. Pero bueno, vamos a volver sobre el tema más adelante para no desviarnos, porque me voy a quedar de momento con las palabras que sí gustaron, por el contrario, a buena parte del madridismo, que fue cuando el propio jugador se refirió ya a su propio club en términos de: no, mi club ha decidido que yo no vaya a jugar a los Juegos Olímpicos, es una decisión de mi club y obviamente lo tengo que respetar. Bueno, pues a partir de ahí os voy a poner ahora precisamente todo lo que fue el momento en el que lo hace, ¿vale? Precisamente para que lo escuchéis, está en francés, pero lo vais a entender perfectamente porque, bueno, en este sentido tampoco es tan difícil. Donc à partir de ce moment-là, je pense que je participerai pas au jeu. C'est une vérité. C'est comme ça. En même temps, je comprends aussi. J'arrive dans une nouvelle équipe. Arriver dans une nouvelle équipe en septembre, voilà. C'est pas le meilleur des débuts d'aventure. Maintenant, je pense que je vais souhaiter le meilleur à cette équipe de France. Je vais regarder tous les matchs, bien sûr, en tant que supporter. Ça changera. Je suis acteur, maintenant je serai spectateur. Vale, pues ahí estaba, básicamente ahora os lo voy a poner, aquí lo tenéis, efectivamente eran las palabras de Kylian Mbappé, que decía: para los juegos la posición de mi club es clara, la posición de mi club, la posición del Real Madrid es muy clara, y entiendo que no estaré, entiendo la postura de mi club, soy un recién llegado, espero que ganemos los Juegos Olímpicos. Evidentemente esto es lo que más gusta al Real Madrid, que de una manera u otra te lo hayas tomado todo con la deportividad suficiente como para intentar pasar página, entenderlo, que lógicamente el Real Madrid es el club que te paga y no puede arriesgar más. Fijaos de qué manera más tonta, no voy a decir se partió la rodilla el otro día, pero le dieron un golpe con el que lógicamente se estaba especulando y hablando y tal y cual, y de la manera más tonta te puedes llegar a lesionar, y lógicamente el Real Madrid no está aquí ni ha venido aquí para perder jugadores o perderlos de mala manera mientras están con sus selecciones, que luego este es otro melón que habrá que abrir en algún momento, el tema de ceder jugadores a las selecciones. Yo personalmente creo que ya se debería acabar la fiesta, que se debería acabar y cerrar el grifo precisamente de la barra libre con el tema de los jugadores, porque en definitiva, aunque te paguen una compensación, tú pierdes al jugador, tú no quieres dinero por el jugador lesionado, tú quieres al propio jugador rindiendo para tu equipo. Pero bueno, en cualquier caso esto es algo que ya no me compete a mí, lo competirá o en todo caso a Florentino Pérez, al Real Madrid, a lo que decida el club, pero honestamente creo que es algo que desde luego hay que repensar de una manera bastante interesante. Luego me voy a saltar al tema de El Zonja, porque ayer hubo ni más ni menos que un segundo episodio en el que Ciro López desveló que efectivamente había sido Florentino Pérez quien en definitiva había llevado a cabo el mayor o la mayor contralevantada del siglo, y fue Ciro López el que además confirmó que El Zonja va a jugar o va a seguir jugando en el Real Madrid. Escuchad esto, escuchad a Ciro, ya veréis cómo sigue lo del tema de Florentino Pérez. Noticia en tiempo de juego y que va a recordar en el arranque del tertulión que es el fin a un culebrón en el mundo del básquet. Sí, falta hacía que acabara ese culebrón, porque venía ya además de hace un par de meses. Yo creo que incluso más. Después de la final de la Copa del Rey, ¿te acuerdas que hubo ahí cierto distanciamiento? Sí. Estaba enfadado porque como que no lo celebraba él no celebró mucho porque bueno, pues consideraba que se había olvidado Chus Mateo en los últimos minutos de él en esa final, y ya empezó a surgir la posibilidad de que podía dejarlo al acabar la temporada. Apareció el nombre de Panathinaikos, que es el equipo que lo recogió después de dejar la NBA y estuvo ahí unos meses, y bueno, ya
después parecía que la cosa se arreglaba. Hace un mes Florentino Pérez pues intentó ya convencerle, le dijo aquello de que él tenía que ocupar el sitio que dejaba Rudy, que también él tenía que retirarse con la camiseta del Real Madrid. Y bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando el viernes aparece esa información de los compañeros de Marca y del Mundo Deportivo que hablaban de que había un precontrato firmado por Mario Gessonia con el Fútbol Club Barcelona. Se había rumoreado ya antes de que había negociaciones con el Barcelona. Yo pensé que eso era una estrategia, pues un poco para asustar al Real Madrid, pero la realidad es que parece que ese precontrato ha existido. Eso sí, con fecha de caducidad. Y por ahí pueden ir un poco los tiros. Y también yo tengo la sensación de que igual se ha repetido, pero al revés, o ha estado a punto de repetirse, pero al revés, el caso de Luis Figo. O sea, yo tengo la sensación de que el representante ha ido por un lado y el jugador ha ido por el otro. Porque si no es que no se entiende, o sea, no entiendes que el martes acabe la final y él diga que quiere devolverle al Madrid lo que no ha dejado de ganar este año, pues por ejemplo con la Euroleague. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esencialmente, efectivamente, al final Florentino de alguna manera evitó, os lo comentaba precisamente en el vídeo de ayer, que evitó precisamente que el Barcelona llevara a cabo una de las mayores levantadas que se podrían haber dado, porque evidentemente esto tenía toda la pinta, como dice Siro, de oler a un caso Figo, y es precisamente por eso por lo que al final Florentino tendría que haber intervenido y llevarse de alguna manera el ascua arrimar el ascua a su sardina para que Sonja o Esonio, como queréis llamarlo, se quedará en el Real Madrid, tras haberle mencionado que ahora que, por ejemplo, final de temporada se marcha Rudy Fernández, evidentemente él tiene que tomar ese puesto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y si efectivamente todo parece que indica que va a renovar y que no va a haber ningún tipo de problema, ni de drama, ni de cosa rara ni similar. Así que bueno, pues ojalá que todo vaya bien y que siga su curso y que en definitiva, bueno, pues el jugador continúe. Y ahora lo que sí me voy es a lo que ocurrió ayer, que sabéis que, bueno, ya sabéis que Iker Bravo se despidió efectivamente del Real Madrid a través de un mensaje en redes sociales, pero lo que estaba por venir era algo que prácticamente nadie había previsto, y es que Arbeloa le contestará, y además con un mensaje que en mi opinión y en opinión de muchos madridistas fue una velada, un velado misil, torpedo, zasca, como queráis llamarlo, a Raúl González, precisamente porque Iker Bravo se marcha del Real Madrid porque no hará el salto que hubiera sido normal al Castilla, donde entrena Raúl González, precisamente porque fue Raúl quien le echó del Castilla y de alguna manera, entre comillas, le descendió al juvenil de Arbeloa, que fue en definitiva quien le recuperó para la causa. Al final hicieron buenas migas y Arbeloa decía eso que veis ahí, que efectivamente a veces solo hace falta un poco de cariño para que se demuestre todo el talento, para que salga todo el talento. En definitiva, algo que yo creo que no va a gustar nada a Florentino y que presagia una guerra sorda, por supuesto, una guerra silenciosa entre ambos entrenadores, que yo creo hace fricción en una relación que desde luego es complicada. Para Raúl, yo creo que el jugador no había dado la talla, no era lo suficientemente bueno para el Real Madrid, sobre todo a nivel de comportamiento, y era precisamente esto lo que había llevado a que el club tomara esa determinación antes incluso que mandarlo a hacer puñetas de vuelta a Alemania. Y aún así se le dio la oportunidad, se le bajó con Arbeloa. Arbeloa tuvo al parecer la mano izquierda como para ganárselo y devolverle a la batalla, y al final el jugador respondió, terminó haciéndolo bien, y lo cierto es que, bueno, pues la verdad es que ha tenido gran resultado, pero parece que ahora pues para el Castilla o no vale o no le consideran lo suficientemente bueno o interesante como para mantenerle. El jugador seguramente se habrán comunicado y él mismo habrá sabido que lo mejor para él era marcharse. ¿En qué puede derivar esto? Yo sé que hay muchos madridistas que no quieren la presencia de Raúl en el Castilla, que no ha mejorado a ningún jugador desde que es entrenador del filial del Real Madrid, que en definitiva no consigue el ascenso, que es en definitiva el otro objetivo por el que debería estar luchando. A lo mejor él se ve más como un entrenador formativo y no se le exige semejante ascenso, pero lo que está claro es que hay mucha controversia alrededor de la figura de Raúl, y ahora veremos a ver qué pasa con todo esto y qué decisiones se toman en el club. Y estoy seguro que buena parte del madridismo no se ha enterado de que ayer el Real Madrid hacía prácticamente, o mejor dicho, ataba prácticamente a un nuevo fichaje. Sí, como lo estáis oyendo, el Real Madrid ayer se hacía con un jugador que pasará a ser jugador del Real Madrid en la próxima temporada, y lo hacía aprovechando lógicamente este nuevo mercado de fichajes que en definitiva ya está abierto, ya lleva abierto desde hace un tiempo. Y como os he comentado, el Real Madrid no está ahora mismo solamente fijándose
en los grandes peces gordos, sino que, como vais a ver aquí, se está fijando también en los pequeños y jóvenes cracks que están llegando desde diferentes canteras de los equipos españoles. Y en este caso, este chaval que tenéis aquí, que es portero ni más ni menos que del Betis, ¿vale? Cambia sus colores por venir al Real Madrid. Se llama Jairo Morilla, portero de 14 años, del Sevilla, que efectivamente jugará en el Real Madrid las próximas temporadas. Así que en definitiva, bueno, pues ya es casi oficialmente nuevo jugador del equipo blanco. Y es que el Real Madrid, como digo, sigue fijándose en las canteras de los diferentes equipos españoles. Aquí además en este artículo comenta un poco por encima el otro fichaje, el de Izan Ramírez, que ya es internacional con la selección sub-14 y que es un fijo y que también fue pescado precisamente de la cantera del Betis. Así que bueno, pues en ese sentido yo personalmente me alegro mucho de que el Real Madrid siga adelante con todo este tipo de fichajes, porque ahora no se escuchan mucho, no tienen mucha repercusión en los medios, pero en definitiva es una parte del trabajo que hace el departamento de scouting del Real Madrid, que va en la buena dirección, porque te va identificando poco a poco a todo este tipo de jugadores que en definitiva el día de mañana pueden tener una grandísima repercusión. Y es que al final un jugador bien formado en la cantera se te puede convertir en un jugador que o bien llegue al primer equipo o que sin llegar al primer equipo se marche y sea una buena inversión de futuro, teniendo en cuenta que en el Real Madrid se le va a formar, se le va a revalorizar y será vendido a cualquier otro club, lo cual obviamente nos alegra bastante. Así que enhorabuena a este chaval por fichar por el Real Madrid, porque obviamente va a venir para aportar mucho a las categorías inferiores y yo estoy seguro de que lo va a hacer muy bien. Luego, siguiente noticia. Es una muy mala noticia para la Premier League, porque efectivamente los planes de Jude Bellingham no pasan ni mucho menos por dejar los mejores años de su carrera futbolística en la Premier o en la liga en la que se supone debería dejarlos, porque como es inglés y es un grandísimo jugador, mucha gente pensaba que el crack iría en algún momento de su carrera futbolística a la Premier, o que en definitiva podría llegar a algún equipo de la Premier para poder hacer carrera y triunfar en lo que en definitiva es su país, ¿no? Y es su liga, es una liga doméstica y es una liga donde todo el mundo esperaba que en algún punto arribara, precisamente a través de algún gran club, tipo United, tipo Liverpool, tipo City o tipo quien fuera. Pues no, lo siento mucho, pero Telefútbol ayer dejó claro que el jugador va a seguir ligado al Real Madrid por muchos años. Esto quiere decir que la gran parte de todos los mejores años de su carrera futbolística los va a pasar en el equipo blanco. Y esto es lógicamente algo que nos entusiasma, porque en definitiva Jude Bellingham es el tipo de jugador, prototipo de jugador, que por cierto ayer fue el mejor jugador ante Serbia y que en definitiva está llamado a ser uno de los grandes cracks junto con Vinicius Junior, Mbappé, y seguramente llamado a ocupar el podio o el top 3 del podio en el Balón de Oro prácticamente de manera recurrente y cada año. A mí esto personalmente me alegra mucho, porque creo que el Real Madrid va a crear, como dicen hoy en Diario AS, una dinastía que va a ser difícilmente amovible dentro de lo que es el espectro y la industria futbolística. El Real Madrid está prácticamente llenando todos los huecos de sus filas, de los diferentes puestos del once inicial, con jugadores que son hiper top y que en definitiva no dejan lugar a duda a que va a ser un equipo absolutamente temible, ¿vale? En el sentido de que al final son jugadores que van a establecer la gran mayoría de su reinado y jerarquía dentro, primero de España y luego de Europa, porque dime tú a mí qué tipo de equipo va a poder no derrotar al Real Madrid, pero hacerle frente de tú a tú. Que sí, que luego vendrán muchos que nos van a decir, como le pasaba a Miguel Gutiérrez con la final del Borussia Dortmund, no, es que os pusimos contra las cuerdas, es que tal, pero claro, el problema es de esta gente que no ha comprendido nada, que el Real Madrid no ha comprendido que no tiene por qué dominar un encuentro del minuto 1 al minuto 90 para ganar. O sea que realmente el Real Madrid va a ganar, punto. No necesariamente quiere dominar todo el encuentro. A lo mejor te cede, te concede y para luego terminarte matando, que es lo que suele suceder. El Real Madrid a lo mejor le cuesta un poquito más entrar, o simplemente deja que los otros entren un poquito más fuertes, se desfondan y automáticamente les soplamos un soplamocos al contragolpe hasta que nos los llevamos por delante. Y esta es en definitiva pues la estrategia que hemos venido siguiendo en diferentes encuentros, partidos y todo este tipo de cosas, y de lo que yo por supuesto me alegro y un montón. Entonces, en definitiva, todo esto tiene mucho que ver con la parte de política de fichajes del Real Madrid, el hecho de que Bellingham vaya a dejar sus mejores años en el equipo blanco. Y por cierto, ya salto a la tercera noticia, hablando precisamente un poco de lo que le pasó al Borussia Dortmund, dejadme que rescate unas palabras de Marcus Sabitzer, me parece es Marcel Sabitzer, quien decía que efectivamente tras la final con el Real Madrid sufrió mentalmente.
básicamente lo que viene a confirmar que a esta gente les causamos auténticos traumas de los que luego se tienen que recuperar. Decía, sufrí mentalmente por la derrota contra el Real Madrid en la final, así que necesitaba un poco de tiempo de descanso, porque en definitiva el Real Madrid, la forma en la que te gana no es solamente llevándose el trofeo, sino que además te humilla porque te hace pensar que en algún punto del partido has podido tener alguna opción contra nosotros, lo cual es absolutamente falso, porque en definitiva el Real Madrid lo que hace es dejarte hasta que tú te crees algo, hasta que crees que puedes con nosotros, y entonces te das de bruces con una realidad que duele y muchísimo, y es la realidad de que el Real Madrid es muy superior y sabe perfectamente cómo llevarte al huerto. Yo siempre lo comparo con los caimanes. Ellos no pegan o no se tiran a las presas hasta que no están completamente seguros de que las van a cazar. O sea, el Real Madrid no pega o no anda pegando tiros al aire. Cuando el Real Madrid pega un tiro es porque sabe que va a cazar, y bien. Y lógicamente con el Borussia Dortmund pasó y ocurrió exactamente lo mismo. Parecía que nos estaban dominando. Es verdad que tuvieron ocasiones, por supuesto, no digo que no voy a despreciar el grandísimo juego o el grandísimo planteamiento del Dortmund, pero sí advertirles a los próximos que evidentemente no se crean que por crear grandes ocasiones frente al Madrid lo tienen todo hecho, más bien lo contrario. Pueden pensar que efectivamente lo tienen todo hecho y luego realmente lo que ocurre es que el Madrid te acaba dando el revolcón definitivo que te pone en tu sitio y te deja absolutamente tirado y desperdiciado. Así que lo siento mucho por Marcus Sabitzer, que necesitara este tipo de refuerzo mental, pero en definitiva es que esa es la estrategia del Real Madrid. Entiendo que necesitara pues un tiempo de descanso. Lo que me extraña es que no terminara necesitando un psicólogo, que probablemente era lo que en definitiva pudiera haber terminado necesitando y lo que seguramente ha necesitado muchos más. Yo todavía recuerdo aquellas palabras de Tuchel en las que mencionaba que después de haber sido eliminado con el Chelsea, con el Real Madrid, hizo la terapia del chocolate. No había sido eliminado, me parece que había perdido la ida, que luego vinieron aquí y ganaron en el Bernabéu, pero quedaron eliminados aún así. Así que bueno, pues lo siento mucho por ellos, pero esto es lo que hay. Aunque ya os lo he anticipado antes, ahora en este vídeo os voy a hablar un poco más largo y tendido de mi opinión acerca de lo que dijo ayer Mbappé, que seguramente le va a costar la primera leída de cartilla por parte del club, y es ni más ni menos que meterse en fregados políticos que yo creo que no le corresponden. Pero bueno, en primer lugar vamos con la actualidad del equipo, porque ayer no sé si sabéis que hubo un jugador que se despidió de manera absolutamente sorprendente precisamente del Real Madrid, confirmando su salida y dejando bien a las claras que no tiene ningún tipo de opción de quedarse en el Real Madrid y continuar en el que hubiera sido en teoría su salto por inercia al Castilla, porque fue precisamente en el Castilla de Raúl donde no pudo hacer nada ni tuvo la ocasión de triunfar y donde se esperaba que fuera importante esta temporada. Estoy refiriéndome ni más ni menos que a Iker Bravo, que como veis escribió esta larga carta precisamente en Instagram hablando de, bueno, pues todo lo que ha sido su crecimiento, su madurez personal como futbolista, donde Arbeloa ha jugado lógicamente un papel fundamental y le han llevado precisamente a un nuevo nivel donde todos pensamos que iba a terminar inevitablemente en el Castilla. Sin embargo, no ha sido así, porque como sabéis, pues obviamente la relación con Raúl González no ha sido la mejor. Fue el propio Raúl, el propio Castilla de Raúl, quien en definitiva decidió bajarle con Arbeloa o decirle a la directiva, mira, este chaval no funciona, este chaval no puede estar aquí, no es suficiente como para que esté en el Real Madrid, no tiene nivel Real Madrid por la actitud que está mostrando fuera del terreno de juego, y precisamente por eso entendemos que no debe estar más, y sin embargo la directiva le dio otra oportunidad bajándole al juvenil con Arbeloa, y Arbeloa allí hizo un trabajo lo suficientemente bueno aparentemente como para recuperarle para la causa y tenerle una vez más enchufado y conectado, y el jugador lógicamente le devolvió todas las muestras de cariño que ese staff técnico de Arbeloa pues había tenido con él. Sin embargo, el jugador finalmente se tiene que marchar y lógicamente quería haberse despedido, quiso hacerlo y de hecho lo hizo ayer precisamente en redes sociales, cuando dejó claro a todo el mundo que al final él siempre seguirá siendo madridista, que de una forma o de otra toda esta etapa, todas estas vivencias, en mi opinión, yo creo que le han ayudado bastante a crecer como jugador y que en definitiva, bueno, pues quizás sea un hasta luego. Lo que ha dejado también ha sido la respuesta de Arbeloa, que en mi opinión puede derivar ni más ni menos que
en alguna trifulca más allá con Raúl González, probablemente porque al final es un mensaje velado, en mi opinión, un misil, un torpedo dirigido al entrenador del Castilla, porque de alguna manera le hace ver como que con un poquito de cariño le hubiera valido como para recuperar al jugador para la causa. Sin embargo, bueno, pues no ha sido así, y no solo hasta ese punto, sino que encima el jugador ni siquiera va a tener otra oportunidad en el Castilla. O sea, esto era a lo mejor, bueno, vamos a recuperarle con Arbeloa y le devolvemos al Castilla. Bueno, pues ni siquiera eso. Al final lo que ha ocurrido es que el jugador se marcha, y lo hizo ayer, y además se despidió, como veis, en redes sociales. Así que yo creo que esto al final va a tener algo más seguramente de continuación, que dentro de la directiva va a ser un tema que se hable, que se comente, que probablemente el mensaje de Arbeloa tampoco era el más oportuno, porque todo el madridismo lo ha entendido por el mismo sitio, en el sentido de que al final le estaba dando un mensaje, le estaba lanzando de hecho un buen pescozón o un mensajito o un recadito a Raúl González, y que seguramente Raúl se lo haya tomado lógicamente como algo personal, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene claro hacia quién iba dirigido ese mensaje. Así que bueno, pues a partir de aquí yo sinceramente me da mucha pena la situación. Creía que efectivamente Iker Bravo había sido recuperado para la causa y que de alguna manera podía tener una oportunidad más con nosotros a partir del Castilla, y luego quién sabe si el primer equipo, pero no ha sido así. Así que bueno, tampoco va a tener problema, porque al jugador le acompañan bastantes ofertas. Creo que tiene ofertas de Italia, de Alemania y de muchos otros clubes que lógicamente van a estar interesados en su contratación, y a partir de ahora, bueno, pues habrá que esperar, pero desde luego el desenlace con el Real Madrid está más o menos dicho. Y ahora voy a saltar una siguiente noticia, porque aunque no pueda reproducirlo por cuestión de derechos de imagen, esa imagen que tenéis ahí precisamente es la de un jugador del Córdoba que se enfrentaba al Barça B por una jugada muy polémica en la que habían pitado falta a favor del Barça. El jugador del Barça saca la falta y se la entrega a este tal Antonio Casas, jugador del Córdoba, y que por error del propio jugador del Barcelona aprovecha y en una pillería se lleva el balón y lo dirige hasta la portería blaugrana, en lo que hubiera sido el segundo gol del Córdoba, pero el árbitro anula la jugada y la detiene. Y lógicamente esta misma jugada se ha hecho viral en redes porque se considera un robo escándalo total hacia el Córdoba, que de esta manera hubiera conseguido su gol, su segundo gol, y hubiera evitado ese empate a 1, puesto que luego el FC Barcelona, el filial, terminó empatando. Y obviamente esto ha calado muy hondo en la afición madridista, que quiere ver otra mano de Negreira por aquí cerca, o por lo menos otra decisión que en definitiva termina favoreciendo al FC Barcelona y de la que no tienen en teoría ninguna necesidad. Entonces el madridismo se pregunta por qué este tipo de acciones al final se están trasplantando ya incluso hasta la segunda división, donde efectivamente era un partido de playoff, donde se están jugando mucho y donde este tipo de errores no pueden suceder, porque en definitiva te das cuenta de que al final todo esto puede perjudicar en el desarrollo de un club, o en la fortuna de un club, o en las posibilidades de un club para ascender o no ascender. Así que bueno, pues en definitiva es algo bastante desquiciante, pero el madridismo va a tener que aguantar porque no hay otra. O sea, independientemente de que haya sido la mano de Negreira o no de Negreira, lo cierto es que al final te das cuenta de que esto es lo que hay, de que no se puede hacer absolutamente nada, de que cosas de este tipo van a seguir ocurriendo, y decir, chicos, pues esto es lo que hay, habrá sido un error puntual, vamos a pensar así, porque en definitiva nosotros al final, incluso con Negreira, seguimos ganando ligas, seguimos ganando títulos, y por eso yo tampoco creo que haya que hacer pues demasiado fuego de todo esto. Hay que comentarlo, por eso estoy aquí comentándolo, pero como digo, mientras vayamos ganando títulos, yo honestamente creo que tampoco hay motivo para preocuparse más allá de la anécdota, ¿vale? Luego, importante, de lo que sí hay que preocuparse ya dentro del tercer tema, es de lo que comentó Kylian Mbappé, que en definitiva va a resonar y muy mal dentro de la directiva del Real Madrid, que de hecho yo creo que ya ha resonado bastante mal, porque no se espera que ningún jugador del Real Madrid se meta en este tipo de jardines, porque obviamente es un jardín con mucho barro y lógicamente ningún equipo, ningún jugador, mejor dicho, del Real Madrid se tiene que ver en este tipo de situaciones. Bueno, como sabéis, ayer ni más ni menos que Kylian Mbappé decidió hacer un llamamiento a la juventud en Francia para que no vote a los extremos, que en definitiva se refiere a la extrema derecha, porque luego la verdad es que de la izquierda no se suele hablar tanto como un extremo. Es como que si algo viene de la izquierda, como que se tolera mejor que si viniera de la extrema derecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues independientemente de conjeturas, lo cierto es que el jugador entra a cuchillo, entra en tromba con este tema y pide que la gente vaya a votar. Es decir, no se queda en el mensaje de somos todos ciudadanos, todos tenemos derecho a pensar y a votar lo que libremente creamos, sino que en lugar de mandar un mensaje a la libertad de voto, de conciencia y de pensamiento, hace un llamamiento a lo que tiene que votar la gente, y desde luego ya esto es un mensaje peligroso. Aquí el Real Madrid tiene una
tarea pendiente, teniendo en cuenta que le tiene que hacer ver a Mbappé que dentro del Real Madrid caben todo tipo de espectros, que el Real Madrid es la casa común de todos independientemente de las ideologías y que no se puede intentar usar la influencia que uno tiene como jugador de fútbol para arrastrar a las masas en una u otra dirección política, sino que por el contrario, hasta cierto punto está bien que tú animes a la gente a votar, nada en contra de ello, pero no le pongas apellidos a ese tipo de llamamiento porque entonces se te van a ver las costuras y obviamente hay una buena parte de la afición que no le va a gustar y lógicamente al madridismo ayer esto no le gustó, que entrara en que libremente la población de Francia haya decidido votar a una opción que él considera extremista es de hecho una acción tomada en libertad y precisamente ejerciendo un derecho soberano como es el derecho al voto. Es decir, nadie ha puesto una pistola en la cabeza a los franceses para votar por, en este caso, Marine Le Pen y sin embargo lo han hecho y lo han hecho ejerciendo una libertad de la poca que queda todavía en Europa. Entonces creo que Mbappé tiene que ser consciente lo primero de que sus ciudadanos han votado libremente y que esa elección ha sido una elección libre, ¿me entendéis? Entonces, si esa elección ha sido totalmente libre, yo creo que Mbappé debería decir, bueno, es el pueblo soberano, igual que en España está Pedro Sánchez, porque a través de todo tipo de ingeniería electoral ha conseguido que haya una mayoría parlamentaria que le tiene a él de presidente o por presidente, pues no se puede cuestionar, es incuestionable que al final la mayoría de la gente, no vamos a decir que ha votado por Pedro Sánchez, pero sí por opciones que han ayudado a upar a Pedro Sánchez al poder, con lo cual contra esto no se puede hacer nada, que luego se demuestra que hay un fraude electoral, todo este tipo de cosas, pero aquí ya nos estamos alejando del tema futbolístico y en definitiva lo que tiene que hacer el Real Madrid no es hacerle o darle una lección o una clase a Mbappé de lo que viene siendo la soberanía democrática o el derecho al voto, sino simplemente decirle, mira, no te metas en jaris de los que luego vas a salir malamente, porque en el Real Madrid están todo tipo de espectros, ¿vale? Hay gente de izquierdas, gente de derechas, y el Real Madrid a lo que tiene que llamar es esencialmente a la calma, a la tranquilidad y a jugar al fútbol y olvidarse de todo este tipo de zarandanjas que no van a ningún sitio. Así que seguramente a Mbappé le van a leer la cartilla porque cuando vista la camiseta del Real Madrid muy probablemente no le van a dejar hacer este tipo de declaraciones porque va en contra de la propia imagen corporativa del club, que encima es muy universal, o sea que en definitiva no se queda con un espectro u otro independientemente de que haya una mayoría de gente madridista que vote una opción u otra. El Real Madrid es la casa de todos y así tiene que ser visto, así que esperemos de verdad que Mbappé, por su bien y por el bien de todos, aprenda un poco la lección y no se meta en este tipo de jaris que no le llevan a ningún sitio.